Bueno, muchachos, ahora sí, confirmado, Miguel Ángel Russo será el nuevo técnico del Club Atlético Boca Juniors. Después de lo que fueron más de 20 días sin entrenador, unos largos 20 días, innecesarios largos 20 días sin entrenador, ahora uno entiende quizás por qué tanta la espera, pero lo cierto es que, en mi opinión, termina siendo innecesario, ya está en algún punto improvisado que Miguel Ángel Russo sea el técnico de Boca. No porque crea que esté mal la decisión, que eso es otra cosa. Pero si tenías decidido que era Russo el técnico, ¿por qué tuviste que esperar 20 días, no? Entonces ahí es en donde yo digo, me parece que hay tintes de improvisación en esto y que no termina siendo Russo la primera opción que tenía esta dirigencia de Boca para suplantar a Gago, sino que se le fue dando así. Y cuando las cosas se te van dando así o vas viendo en el camino, claramente estamos hablando de una improvisación. Pero lo cierto es que Russo hoy es el técnico de Boca. No se sabe todavía cuándo de manera oficial, contractual, va a terminar asumiendo, porque primero hay que resolver dos cositas, dos pequeños detalles. El primero, y no menos importante, es que Gago sigue siendo el técnico de Boca en los papeles. Todavía Gago contractualmente sigue teniendo un vínculo con Boca. Y eso todavía no se resolvió. Entonces es el primer quilombo que tiene que resolver Boca. Supuestamente ya está todo más o menos arreglado. También han tenido que pasar unos largos 20 días, ¿no? Como para arreglar algo que para mí se tendría que haber solucionado ese mismo día o el otro. O como mucho 2 días después. O sea, no tendría que haber pasado 21 días o 20 y pico de días para que Gago todavía siga siendo contractualmente el técnico de Boca. Entonces primero es eso lo que se debería de resolver, que Gago se desvincule contractualmente de Boca, que Boca le garpe lo que le tenga que dar para Gago, esa guita de que se habla que Gago puso en su momento para salir de la Chivas y que ahora le está reclamando a Boca que mínimamente le tienen que pagar eso. Quizás hay cosas que todavía nosotros los hinchas no sabemos capaz si Gago pide más guita, si desde la dirigencia de Boca no hay que engarpar nada, no sabemos, realmente no sabemos, pero sí sabemos que contractualmente Gago sigue siendo el técnico de Boca y sigue teniendo ese vínculo legal con el Club Atlético Boca Juniors. Y la otra cuestión también importantísima, que uno dice, bueno, se va a terminar resolviendo rápido, ¿no? Pero la realidad es que no lo sabemos, es que Russo se tiene que desvincular de San Lorenzo de Almagro. Russo tiene que romper el contrato con San Lorenzo, rescindirlo, y quizás eso pueda llegar a ser un inconveniente. Todo el mundo, y yo incluido, dice, bueno, creemos que no va a ser un problema, porque la realidad es que San Lorenzo no está como para ponerse a pelear algo dirigencialmente, porque realmente todos sabemos la situación que tiene San Lorenzo de Almagro en estos momentos en cuanto a lo dirigencial. O sea, no se sabe bien a quién sería el que le podría llegar a poner una piedra en el zapato Russo, pero quizás se le ponga una piedra en el zapato Russo, sobre todas las cosas porque estamos hablando de que rescinde para irse a Boca, ¿no? Si rescindiría para irse a Rayados de Monterrey, no le pondría ningún problema. Quizás para irse a Boca le ponen ahí un problema y le pueden llegar a ralentizar todas estas cuestiones, ¿no? Mañana Boca vuelve, después de las vacaciones absolutamente inmerecida que tuvo este plantel, porque hay que decir todo, inmerecida en lo absoluto las vacaciones que ha tenido estos jugadores de Boca. Vuelven el día de mañana sin Russo, por supuesto, porque insisto, primero Boca tiene que arreglar el contrato o su desvinculación, mejor dicho, a Gago, porque insisto, es increíble, pero Gago sigue siendo contractualmente técnico de Boca. Tiene que desvincular a Gago, y una vez que desvincula a Gago, tiene que contratar a Russo. Obviamente el contrato de Russo no sería un problema porque ya estaría todo arreglado, pero la cuestión ahí es que Russo se desvincule con San Lorenzo de Almagro. Lo cierto es que estamos a 20 días de un Mundial de Clubes, quizás a 10-15 días de que Boca viaje al Mundial de Clubes, y no hay técnico por ahora. Por supuesto que la decisión y, digamos, el arreglo entre Boca y Russo ya está, es un hecho, es una realidad. Russo va a ser el técnico de Boca, pero lo cierto es que mañana Russo no va a ser el técnico de Boca. Lo cierto es que el miércoles probablemente Russo tampoco sea el técnico de Boca.
Y yo no sé si esta semana Russo va a ser el técnico de Boca, digamos, oficialmente, contractualmente, que haga, que prepare el entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Se dice que Boca va a tener mañana un día de físico, que seguramente el día miércoles también sea un día de físico. Y me parece a mí que podría llegar a darse esta semana que Boca presente a Russo formalmente y que Russo empiece a trabajar realmente con su cuerpo técnico para ver de qué manera futbolísticamente arreglase este quilombo, ¿no? Porque el quilombo es muy, muy, muy grosso. El quilombo de Boca no es solamente un quilombo futbolístico, es un quilombo dirigencial, es un quilombo político. Pero no nos vamos a hacerlo boludo, vamos a decir las cosas como son. Lo futbolístico te arregla absolutamente todo. Es decir, muy mal, muy, muy mal lo tenés que hacer políticamente, dirigencialmente, para que yéndote bien con lo futbolístico, aún así te vaya mal con lo político, ¿no? Esa es la realidad del fútbol, por lo menos del fútbol argentino, esa es la realidad. Ahora, Russo es, con sus 69 años, el técnico indicado para agarrar a Boca en este momento. Porque veamos y analicemos y hablemos entre todos, los voy a estar leyendo a todos en los comentarios, ¿qué es lo que necesita Boca en este momento puntual? Para mí lo primero que necesita Boca es una limpieza del plantel. Es lo primero. Es por donde Russo para mí debería arrancar. No hace falta, Miguel, que venga ahora a decir, no, vamos a ver, porque Rojo es mi capitán, porque este es el otro, porque el otro es... No hace falta. No hace falta que te demuestre a vos, Miguel, que no están a la altura ciertos jugadores. Ya lo demostraron con el técnico anterior, con el anterior delantero, con el interino delantero, con el anterior delantero, con el anterior delantero, con el anterior delantero, con el anterior delantero y con el anterior delantero. Ya demostraron con 35 técnicos que ya no están a la altura. No hace falta, Miguel, que ahora demuestre otra vez que no están a la altura ciertos jugadores de Boca. No hace falta. Ya está. Ese verso de que a mí me tienen que demostrar que no están a la altura o yo voy a intentar reconvertirlos en grandes jugadores, no. Por favor, no. Por favor, no. ¿Por qué? Porque no. Porque ya sabemos cómo va a terminar la película en ese caso. Entonces, lo primero que Boca necesita es una limpieza del plantel. Decir, este, fuera. No hace falta que mañana mismo Boca le rescinda el contrato, sino simplemente, listo, apartarlo del plantel. Decir, no, vayan a entrenar a la cancha 8, allá al fondo, a la esquina, doblando, das una vuelta y ahí en esa, en la de césped sintético, anda, vamos. El resto del plantel se queda acá, listo. Y te quedó un plantel por lo menos con otra cosa, con otra energía. Que alguno te pone cara de orto porque el amigo se fue a la cancha 7 del sintético. Bueno, listo, vamos. Vaya. Cancha 7 del sintético, vaya con los compañeros. Con los compañeros que no están a la altura, vaya. Si vos me ponés cara de orto, anda, listo. Y me queda el equipo con otra vibra. Y me queda el plantel con otra cosa. Por lo menos de alguna manera te sacás de encima con los que no están a la altura y los que ya demostraron no estar a la altura. Y no me meto ahí con Martegani, con, qué sé yo, no sé, Miramón. No me meto con esos jugadores. Por eso no es que no estuvieron a la altura, es que no jugaron. Y que tampoco en el momento que les tocó jugar han rendido, por supuesto que no. Pero no me refiero a esos jugadores los que vos tenés que apartar. ¿Me entendés, no? A dónde voy. No me refiero a que tenés que apartar a Martegani, que tenés que apartar a Miramón, que tenés que apartar a Rolón. No me estoy refiriendo a esos jugadores precisamente. Me estoy refiriendo a los que realmente tienen un peso en el plantel y no están a la altura. Me estoy refiriendo a Rojo, me estoy refiriendo a Romero, me estoy refiriendo a Hanson, me estoy refiriendo a Fabra y a otros tantos más que todavía no los nombré, pero ya va a haber momentos para hablar de estos y para hablar de los que yo creo que deberían irse de Boca y a los cuales les recomendaría usar el código TOTO24 que dicen que da suerte para eso, para que tengan un pelín de suerte. Igual ya más suerte que la que tienen algunos, ¿no? De llevársela, de meterse en el bolsillo y ni laburar, no entrenar, no jugar, no poner la cara, no estar a la altura, rascarse la bola. Ese es el verdadero código TOTO24. Y ahora me estoy dando cuenta de algo. Fabra habrá puesto el código TOTO24. Rolón habrá puesto el código TOTO24. Porque claro, no hacen un porongo. Ni ponen la cara, ni sienten presión, ni están a la altura, ni tienen que hacer nada. Y cobran la que cobran, ¿no?
Y siguen teniendo todos los otros privilegios. La puta madre, esos pusieron el código Toto 24 que dicen que da suerte y que vos lo podés usar también, lo tenés abajo en la descripción, pero ya te aseguro yo que más suerte que esos jugadores no vas a tener. Porque esa es la verdadera suerte, ¿no? No haces un porongo, no pones la cara, no tenés presión nada y te la llevas igual. El negocio es redondo por todos lados, che. Pero bueno, ya va a haber tiempo de hablar de esos jugadores y de esos nombres propios. Ya vamos a tener tiempo, tranquilo, que acá el Mundial de Clubes tenemos para hablar largo y tendido. Acá la cuestión es otra. Acá la cuestión es que Russo es el nuevo técnico de Boca. Es técnico por tercera vez. Por tercera vez va a tener un ciclo en Boca, Miguel Ángel Russo. Después voy a ir por lo que fueron esos anteriores 2 ciclos. En mi opinión, 2 ciclos. Uno, por supuesto, glorioso, totalmente positivo. Y el otro, positivo, sin más. Pero ya vamos a desarrollar bien eso. Quiero volver a lo que estaba. Y a lo que estaba es si Russo es verdaderamente el técnico que necesita Boca. Y retomo con esa primera lista que puse. Y quiero que ustedes me dejen sus opiniones abajo en los comentarios. Para mí lo primero que tiene que hacer Boca y lo primero por consiguiente que tiene que hacer Russo es limpiar el plantel. Limpiar el plantel. Apartar a 4, 5, 6, 7, los que considere Russo que ya no están a la altura. ¿Russo es un tipo que va a hacer eso? Probablemente no. Probablemente no. Probablemente no. Entonces ya ahí en la primera y para mí más importante arista de todas estas cuestiones que debe hacer Russo, yo creo, ojalá que me equivoque y ojalá que Russo llegue con su personalidad, que la tiene por supuesto, y dice, son momentos, son decisiones, este afuera, este afuera, este afuera, este afuera, la cancha 8 del césped sintético, chao. Listo, bueno, capaz sí. ¿Qué creo yo? Que no. Que creo yo que Rojo va a seguir en Boca y va a seguir siendo titular o van a seguir haciendo que es el capitán de Boca, ¿viste? ¿Qué creo yo? Que Russo va a darle la chance a Fabra de nuevo, ¿viste? Eso es lo que creo yo. Eso es lo que creo yo. Insisto, capaz me equivoco, ojalá que me equivoque, ojalá que crea ojalá que sea así, ojalá que Rojo no siga en Boca, que Fabra no siga en Boca, ojalá que Russo llegue y tome esa decisión. Pero conociéndolo a Russo, conociéndolo, digamos, hincha técnico hincha, o sea, no relación personal en lo absoluto, por supuesto, pero digo, conociendo por cómo ha sido los anteriores 2 pasos de Russo en Boca, yo creo que no va a tomar esa decisión ni bien llega por lo menos. Yo creo que no. Salvo que desde un primer momento el presidente de Boca le diga, Miguel, mira, vas a asumir, pero no contás ni con este, ni con este, ni con este, ni con este. Algo que también, en mi opinión, estaría bien, También estaría bien. Que sea el presidente de Boca el que tome la decisión. A mí eso también me parecería bien. Y no le pones la mochila a Russo de tener que limpiar a determinados jugadores que quizás tienen algún que otro amigo en el plantel limpio, digamos, en el plantel que quede. Entonces no se debería de comer esa cagada Russo, ¿no? No se debería de comer esa cara de culo de X jugador porque el amigo se fue al campo sintético. ¿Me explico? Para mí, de hecho, lo correcto sería eso, que sea Riquelme el que diga, che, este no, este no, este no, este no y este no. ¿Listo? Ahora sí, asumí, Miguel, dale. Pero tampoco creo que vaya a pasar, ¿bien? Vamos con la siguiente arista. Desde lo táctico, desde el orden más futbolístico, tácticamente hablando, ¿es Russo el indicado para este momento de Boca en donde todo es un quilombo, en donde Boca no da 2 pases seguidos, en donde los jugadores no corren, en donde nadie siente la camiseta, en donde ningún jugador demostró tener sangre para jugar con esta camiseta? Sí, para mí sí. Ahí es en donde Russo es el absoluto indicado, en mi opinión. Es el absoluto indicado, en mi opinión. No solo por la historia que tiene Russo en Boca, porque tiene la 6ª Copa Libertadores en su poder. No solo por eso, sino porque Russo ha demostrado en varias oportunidades, mismo en Boca, en aquel 2020 cuando asume, que tiene esa capacidad para
manejar el grupo, para manejar el equipo desde lo táctico, desde lo futbolístico y hacerle cambiar el chip rápidamente. ¿Viste cuando los técnicos te hablan de no, todo lleva su proceso, no va a ser un día para el otro? Bueno, con Russo no es así, ¿eh? Russo ya ha demostrado varias veces que no es así. El tipo llegó a Boca en 2020 cuando Boca tenía un quilombo político, cuando Boca futbolísticamente tampoco, es que estaba brillando, sobre todo en esos últimos meses de 2019. Lo agarró, empató el primer partido, ganó los otros 6 y salió campeón. Y le dio una identidad rápidamente a Boca. Tevez, que no jugaba, que era suplente, que parecía que se iba, lo puso de titular indiscutido, cinta de capitán el 10. A partir de ahí siguió construyendo el equipo. Villa, que jugaba más por afuera, lo puso de segundo delantero. Le dio solidez defensiva. Reconoció a los laterales, que Boca en ese momento tenía problemas con los laterales. Entonces, rápidamente Russo ya demostró en Boca incluso tener la capacidad de cambiar rápidamente, tácticamente hablando, futbolísticamente hablando, el juego del equipo. Si me voy a otros clubes, también lo hizo. Lo hizo en Rosario Central y lo hizo mismo en San Lorenzo, ¿eh? Porque recordemos que San Lorenzo, con todos los quilombos que tiene, llegó a estar en las semifinales de fútbol argentino. Y no es que llegó a las semis y perdió 8-0, perdió 1-0 con una cagada terrible del arquero, después del otro jugador que en vez de tirar a la mierda se la quiere quedar y la metía en el área, no sé qué mierda quiso hacer el de San Lorenzo ahí, pimba, gol de Platense y quedaste afuera, pero no es que quedaste afuera porque fue un desastre, porque no, que por supuesto no es que se le caían los goles al San Lorenzo de Russo, pero por una cuestión lógica. Uno, está jugando semifinales del fútbol argentino, no hubo semifinales del fútbol argentino que sean de 3-3, de 4-4, de 6-2, ¿me entendés? No, son todas 0-0, 1-0, 1-2-1, hasta ahí. Y 2, no tenés tampoco demasiada jerarquía en San Lorenzo. Ojo, no estoy diciendo que en Boca sí. Un poquito mejor tenés, por supuesto. Un poquito mejor, lógicamente, naturalmente tenés. Bien, pero vuelvo a esto. De las dos aristas que mencioné, una para mí no la cumpliría Russo. Hablo en una situación hipotética porque vamos a ver qué pasa, porque va a ser también muy interesante ver qué decisiones toma Russo o qué decisiones toma la dirigencia de Boca cuando Russo asuma de cara a la limpieza del plantel que debería de hacer Boca, excluyentemente debería de hacer Boca en este semestre. Y la segunda para mí sí la cumpliría, que es esta cuestión de cambiar un poco el chip, de cambiar un poco la energía, de cambiar un poco la cuestión futbolística, la cuestión táctica. ¿Sí? Y en base a cambiar la cuestión futbolística y la cuestión táctica, después te cambia la cuestión de la energía, de la cabeza, etc. Tercera arista. Boca y el Mundial de Clubes, gente. El último técnico que dirigió un Mundial de Clubes en Boca fue Miguel Ángel Russo. Y creo yo el técnico que merecía dirigir el Mundial de Clubes era y es Miguel Ángel Russo. Era y es Miguel Ángel Russo. Esa es mi opinión. El técnico más indicado para dirigir este Mundial de Clubes con Boca es Miguel Ángel Russo. Y no estoy hablando del técnico indicado porque creo que va a llegar Boca a semifinales del Mundial de Clubes, o que va a pasar la fase de grupo. No estoy yendo a una cuestión de resultado. Estoy yendo a una cuestión de sos Boca, Mundial de Clubes, el mundo te observa. Bueno, podés ir con Errona al Mundial de Clubes. Con todo mi respeto. Bueno, podés ir con, qué sé yo, Milito al Mundial de Clubes. No podés ir con Milito al Mundial de Clubes. No es Boca, no tiene esa identidad. No podés ir con el Kili González al Mundial de Clubes. No. Si tenés la posibilidad de traerlo a Russo para el Mundial de Clubes, era Russo el indicado. Y ahí sí también estoy de acuerdo con que Russo sea el técnico de Boca. El otro día hablando acá con ustedes, estábamos hablando respecto a la opción de que Tata Martino sea el técnico, de que Gustavo Quintero, el ex técnico de Vélez, sea el técnico, de que Russo sea el técnico. Y yo le decía, la opción del Tata Martino
no me desagradaba, pero medio que tampoco me terminaba de convencer. La opción de Russo me cerraba por todos lados, menos en esta cuestión que acabamos de decir recién al principio respecto a la limpieza del plantel. Y la opción de Quintero era una incertidumbre desde lo futbolístico, porque por más que le haya ido bien en prácticamente todos los lados donde estuvo, el chabón ganó títulos en todos los países, llegó a Vélez, lo reconvirtió a Vélez de repente en uno de los mejores equipos del fútbol argentino en el año 2024. Y también creía que, y creo que Gustavo Quintero también podía tener ese golpe sobre la mesa, decir vos, fuera. El resto venga para acá, nada. Yo creía y creo que sí, Gustavo Quintero era capaz de hacer eso. Pero vuelvo a lo mismo. Ir al Mundial de Clubes con Gustavo Quintero era como... Y qué sé yo, ¿viste? Qué sé yo. Vas con Russo y yo, sinceramente, desde que se dijo que podía llegar a volver Russo, algo dentro de mí me dice, che, vuelve Miguelo. Vuelve Miguelo, vuelve Miguelo, vuelve Miguelo, vuelve Miguelo y vuelve Miguelo y vuelve Miguelo. Y sí, seré así de pelotudo, seré así de pelotudo. Yo me vuelve a agarrar algo, ¿viste? Me vuelve a agarrar algo que se me había perdido con el sin sangre de Gago, que se me había perdido con el desconocido Diego Martínez, que se me había perdido con el inentendible Errón. Me vuelve algo que me entra por acá por el pecho y digo, vuelve Miguelo, loco, vuelve Miguelo. Y Miguelo ya demostró, y Miguelo es el último campeón de Copa Libertadores con Boca, y Miguelo fue el último que jugó un Mundial de Clubes con Boca, y Miguelo es Miguelo. Y vuelve Miguelo, loco. Y yo creo que con la vuelta de Miguelo encontramos los hinchas de Boca, no hablo por los hinchas de Boca, hablo por mí, encuentro yo un pequeño fuego que se me prende acá, una pequeña lucecita que veo al final del túnel y digo, loco, vamos ahí, vamos con Miguelo, vamos al Mundial con Miguelo. Ya está, loco, ya está. Se habrán mandado 300 millones de cagadas de esta dirigencia. Sí, son un desastre, son improvisados, ya lo demostraron, quizás hasta incapaces. Ahora, con la decisión de que vuelva Miguelo, yo creo que atinaron. Y de alguna manera u otra, en esta dirigencia que jamás va a salir a declarar y a reconocer que ellos tuvieron errores, de que todos los humanos se equivocan, ¿viste? No. Ellos son todos perfectos y son todos los mejores. Entonces nunca te van a salir a declarar. Con esta decisión un poco están diciendo todo lo que hicimos antes fue una poronga tremenda. Y volvemos a lo que no nos tendríamos que haber ido nunca. ¿Qué no nos tendríamos que haber ido nunca? Porque también recordemos lo que fue el último momento de Russo. Los últimos meses de Russo en la segunda etapa. Fueron momentos difíciles, Fueron momentos difíciles. Pero vas al Mundial de Clubes y vas con Miguelo. Y ahí es en donde yo digo, bien, sí, era Miguelo. No podía ser el técnico de Boca en un Mundial de Clubes otro que no sea Russo. No podía, no. En mi opinión, no podía ser otro que no sea Russo. El técnico de Boca, por lo menos para el Mundial de Clubes. Por supuesto que uno cree que Miguel Ángel Russo va a seguir después del Mundial de Clubes, ¿no? Claramente. En Boca nada está garantizado, pero yo creo que sí. Ahora, Russo no podía estar dirigiendo San Lorenzo y Boca ir a jugar un Mundial de Clubes con Errón, con el Kili González, con mi vieja. Boludece no. Es Russo el técnico, gente. Quiero leerlos a ustedes abajo en los comentarios. Voy a estar leyendo absolutamente a todos. Y nos vemos. Chau.